Vamos a hablar de una alarma que tiene el país por el virus del chikungunya. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, escuchen ustedes, advirtió que para los meses de octubre o noviembre serán más de 700.000 las personas contagiadas con esta enfermedad. Y estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Tenemos reportes en Bogotá, en Cartagena, Barranquilla y también en Venezuela. Ya les vamos a explicar por qué en el vecino país. Pero comencemos con Luis Eduardo Maldonado, que nos cuenta qué más dijo el ministro. Luis Eduardo, buenas tardes. Vanessa, buenas tardes. Ustedes recuerdan que hace exactamente 10 días el gobierno, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, habló del tope por el virus del chikungunya. En esos días habló de 600.000 casos en Colombia. Pues hoy, según lo que dice el ministro, esta cifra aumenta. El ministro está haciendo una proyección sobre los casos que se pueden presentar en Colombia, incluso habla de posibles muertes. El número que tenemos actualmente basado en sintomatología son 1.500 casos. Todo esto es una proyección, digamos, para el desarrollo de la patología en el país, que lo recibimos de esta manera: 700.000 casos, casos crónicos aproximadamente 80.000, casos con secuelas más allá de un año aproximadamente 2.000, 3.000. Y si uno extrapola lo que ha ocurrido en nuestro país, estaríamos hablando de que podrían presentarse, esto es hipotético, 15 muertes. En minutos les tendré un nuevo informe sobre el decreto que acaba de firmar el presidente Juan Manuel Santos regulando la comercialización de los productos biotecnológicos y que le abre la puerta para que a Colombia lleguen productos similares, productos para enfermedades como el cáncer y el Alzheimer a bajo costo. En minutos, nueva información. El minuto desde la Casa de Nariño. Luis Eduardo, muchas gracias por su información, pero vamos a seguir hablando del chikungunya, porque Noticias Caracol llegó a una población en Cartagena donde la mayoría de sus habitantes están infectados con este virus. Se trata de Arroyo de Piedra, a donde viajó una comisión de la Secretaría de Salud para atender la emergencia. También allí está Ronald Avellaneda. Ronald, buenas tardes, adelante. ¿Cuál es la situación a esta hora? Mónica, la situación a esta hora es que continúa la evaluación de pacientes. Son más de 3.000 los habitantes que tiene este corregimiento, ubicado a escasos 35 o 40 minutos de Cartagena. Esto es en el norte de la capital de Bolívar. El 90% de esos 3.000 habitantes tiene el virus del chikungunya. Algunos ya están en los últimos días de padecer estos fuertes síntomas. Noticias Caracol ha hecho el recorrido casa a casa que han hecho también los brigadistas que se han trasladado de Cartagena hacia este lugar, y hemos notado que, digamos, de 5 miembros de cada familia, 3 o 4 padecen este virus. Llantas, tanques, botellas y hasta plantas decorativas llenas de agua contaminada con larvas que producen el zancudo transmisor del chikungunya. Es muy propenso que aquí a este sitio llegue la larva en menos de 24 horas si no se hace higiene asepsia a este tanque. Fueron los elementos que halló la Brigada de Salud que arribó al corregimiento de Arroyo de Piedras, norte de Cartagena, donde se detectaron decenas de contagios con el virus. Dolores en las piernas, después me entró un escalofrío y fiebre, dolor de cabeza, mucho mareo. En este momento la Brigada de Salud encuentra al primer paciente del corregimiento de Arroyo de Piedras con síntomas asociados al virus del chikungunya. Estamos tomándole los signos vitales al paciente para verificar si en este momento pues es necesario que acuda a un centro de salud. Según la directora del Departamento de Salud de Cartagena, frenar la expansión del virus es posible solo a través de la prevención. Encontramos ahí neveras volteadas donde llueve, ahí llega el agua, se deposita y ahí enseguida tenemos nuevamente un criadero. Entonces la gente tiene que tomar conciencia de esta situación. Es el caso de Evelsi Gómez, quien se comprometió a no seguir almacenando agua a pesar de contar con el líquido. ¿Por qué almacenan agua? O sea, para no estar abriendo caratico y cerrándose, se llena aquí el tanque azulete y pasamos así todo el día como viendo de aquí. La atención de pacientes se trasladó del puesto de salud a las casas, donde se han encontrado más de 10 personas con síntomas asociados al virus del chikungunya. Ronald, la cifra en esta población, en este corregimiento de Cartagena, es muy alta, aproximadamente el 90% de lo que usted nos decía hace algunos minutos. Usted ha estado con esa brigada acompañándolos desde muy temprano. ¿Por qué la gente no hizo caso a las recomendaciones a tiempo o qué fue lo que pasó? ¿Qué le han dicho esas personas?
Pues Mónica, lo que aseguran los mismos afectados, los mismos habitantes, es que ellos tienen, digamos, muchos patios donde se puede apreciar que mantienen algunos animales como, digamos, gallinas, y ellos utilizan recipientes para que los animales puedan tomar agua. No sabían que acumular esos recipientes con agua como este que le vamos a mostrar para ser más gráficos, allí tienen la evidencia de lo que fue la brigada. Ese recipiente que ustedes ven allí fue prácticamente destruido. Allí estaba la larva, allí tenían agua, muchas veces para practicar, digamos, para asear la vivienda, otras veces para bañarse, pero ese tipo de prácticas ellos no sabían, o sea, faltaba tomar conciencia, no sabían que eso producía larva, que además permite la procreación del virus, y algunos también anunciaban que como se había presentado un caso de dengue, lo venían manejando así y no sabían que se trataba del virus del chikungunya. El 90% de los 3.000 habitantes de este corregimiento está afectado, y esta situación se repite en otros corregimientos de la ciudad de Cartagena. Por el momento es toda la información desde el norte de la ciudad, desde Arroyo de Piedra, Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. 90% de la población afectada. Gracias, Ronald. Y aquí en Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Bolívar es otro de los departamentos que concentra el porcentaje más alto de los afectados por este virus. Por eso vamos en vivo con Carlos Cataño, que ha seguido detalladamente esta historia. ¿Cuántos casos, Carlos, hay? ¿Sabemos exactamente? Y bueno, ¿qué recomiendan a las autoridades a la gente para evitar la propagación de la enfermedad? Bueno, Vanessa, oficialmente están reconocidos aquí 1.200 casos, sin embargo hay 600 sospechosos distribuidos en 7 municipios que han sido los más afectados en el norte y en el centro del departamento de Bolívar, y las recomendaciones son fundamentales. Información inicialmente de qué se trata, cómo tratarse y cómo prevenirse, pero de manera paralela se han adelantado unos planes de contingencia que han resultado muy eficaces. Por ejemplo, la recolección de inservibles, la fumigación y al mismo tiempo un tratamiento preventivo en todas las áreas. A juicio de las autoridades de Bolívar, los planes de salud preventiva frenaron el avance del chikungunya. Tenemos tranquilidad en Bolívar porque pensábamos que el brote iba a seguir, o sea, en 2 semanas se nos iba a disparar. Pero hoy lo tenemos controlado, alrededor, te digo, de 1.200 casos en Bolívar. La contingencia se aplica en todos los municipios bolivarenses, aunque en la mayoría no hay presencia del virus. Todos los alcaldes están erradicando inservibles, la mayoría de las personas protegiéndose con mosquiteros, protegiendo a los niños con aerosoles y cualquier cosa que permita, digamos, ahuyentar a los vectores. En Bolívar, donde se detectaron casos en 7 municipios, las autoridades ratifican el bajo riesgo que representa el virus, cuyas secuelas se limitan a fuertes dolencias articulatorias. Pero en líneas generales no debería haber muertos por esta patología. Lo más frecuente que exista es que las artralgias se prolonguen, porque el virus ataca las articulaciones. Sin embargo, el chikungunya asociado a una enfermedad catastrófica podría precipitar la muerte. Obviamente, si tú tienes una enfermedad de base, si tienes un VIH, si tienes otra enfermedad, sí se puede desencadenar y puede morir la persona, pero que muera por el chikungunya, no, o sea, no es letal. Para evitar complicaciones, se recomienda que niños, ancianos y mujeres embarazadas sean hospitalizados en casos de ser impactados por el virus. Carlos, la alianza entre Enfermedad y Bolívar irremediablemente nos recuerda el caso de las niñas que se maluquearon, se pusieron enfermas y a los cuales los padres decían que era como consecuencia del virus del papiloma humano, de la vacuna del papiloma humano. Ahora estamos viendo en Bolívar este virus del chikungunya. ¿Tiene algo que ver el malestar de las niñas con el virus o nada que ver? No, para nada. Patológicamente no tienen ningún tipo de nexo. Entre otras cosas porque tienen diferentes orígenes. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el chikungunya lo transmite un vector, ese es el Aedes aegypti, el zancudo que está en este momento proliferando toda esta zona. Así es que es una enfermedad viral. Y los síntomas son totalmente diferentes a lo que ocurre en el Carmen. Mientras que el chikungunya lo que produce son dolores musculares, articulatorios, fiebre, algunas erupciones cutáneas. En el Carmen está identificado esa sintomatología por desmayos, por náuseas, por dificultades respiratorias, por debilidades en las extremidades, y muchos atribuyen su origen a las secuelas del virus contra el papiloma humano. Así es que no hay ningún tipo de nexo, están disociadas totalmente estas dos patologías.
Por el momento es toda la información en Cartagena. Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Carlos, muchas gracias por su información, pero vamos a seguir en la costa Caribe porque en Soledad Atlántico las autoridades sanitarias reforzaron las labores preventivas en los cementerios para evitar la propagación del virus. Les preguntamos a Margarita Ariza, saludándola primero, por favor, Margarita, ¿en qué consisten estas labores y por qué en los cementerios? Hola, muy buenas tardes. Les cuento que aquí en el municipio de Soledad la gente continúa con la costumbre de traer flores y colocarlas en recipientes con aguas. Ahí los dejan durante un día, semanas, meses y estos se convierten en criaderos del mosquito transmisor del virus del chikungunya. Lo que están haciendo los funcionarios de la Secretaría de Salud de Soledad es erradicar todos estos criaderos del mosquito. Aquí ustedes pueden ver cómo están eliminando todas esas aguas. Aquí podemos ver también los recipientes plásticos. Aquí hay botellas, hay cantidad de elementos que sirven también como criaderos del mosquito. También están adelantando fumigación y realizarán controles desde las puertas de los 2 cementerios de esta población para evitar que las personas ingresen con floreros, con aguas aquí a este cementerio. Gran cantidad de inservibles y floreros llenos de agua con larvas del mosquito transmisor del virus del chikungunya encontraron los funcionarios de la Secretaría de Salud de Soledad en los cementerios de esa población. Sí hemos encontrado en algunos floreros zarapicos, hemos hecho la eliminación de esas aguas estancadas y también hemos encontrado bastantes inservibles, botellas de gaseosa llenas con aguas limpias. Isaac Miranda, auxiliar de uno de los Campos Santos, dice que ha sido difícil concientizar a los dolientes para que en vez de agua utilicen arena en los recipientes. Sí, eso es aquí permanente. Aquí la persona, uno le dice que no le eche agua y ellos se acostumbraron a ponerle agua a todos los floreros. A todo el que llega aquí le ponen agua. Para erradicar por completo los criaderos del mosquito transmisor del virus, habrá control en las entradas de los cementerios. Estamos en estos momentos trabajando fuertemente con los coadministradores de los cementerios para que no permita el ingreso de las aguas limpias en floreros, sino que lo cambien por arena húmeda y por flores artificiales que van a permitir que ustedes puedan ahorrar a sus fallecidos y no multiplicar el vector que es el Aedes aegypti dentro del cementerio. La jornada contra el virus chikungunya se adelanta también en las terminales aéreas y terrestres. Efectivamente, cabe anotar que tanto el aeropuerto como la terminal de transporte están ubicadas en el municipio de Soledad, por eso estas campañas se están extendiendo hacia esas terminales. Aquí en Barranquilla hay un caso comprobado del virus chikungunya y las autoridades también investigan 8 casos sospechosos. Es la información que les entregamos a esta hora desde el área metropolitana de Barranquilla. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. Son las 12:44. Uno de los países más afectados por el chikungunya en América Latina es Venezuela. La ministra de Salud de ese país, Nancy Pérez, informó que van 3 muertos, hay 398 casos confirmados y 1.239 casos sospechosos. Nuestra corresponsal en Caracas, Beatriz Adrián, nos preparó el siguiente informe. Hola, buenas tardes. Durante una reunión con distintos epidemiólogos a nivel nacional, la ministra de Salud informó que se han producido hasta el momento 3 muertes por el virus del chikungunya y que están en estudio más de 1.200 casos en Venezuela. 45.745 casos de dengue. Todo lo que significa hasta la semana 35 del año. De chikungunya estudiados, 1.239 casos sospechosos, de las cuales confirmados por laboratorio tenemos 398. Habló de lo que encontraron en las pruebas practicadas a los 8 pacientes que fallecieron en el Hospital Central de Maracay. Hay 2 casos que el paciente cursa con chikungunya, pero que son pacientes que tienen una enfermedad de base. Consultamos a varias personas en los alrededores del Ministerio de Salud y encontramos el caso de la hija de un colombiano que tendría chikungunya. La mandaron para la casa, que tiene que durar 3 días con los síntomas y después que la puede mirar el médico. ¿A su hija la dio? ¿Y qué síntomas presentó? Brotes en la piel, dolores en las articulaciones y dolores fuertes de cabeza. En el país, médicos de clínicas y hospitales reportan desabastecimiento de reactivos para tomar las pruebas y de acetaminofén para controlar la fiebre, además de carencia de repelentes para zancudos. La ministra de Salud, recientemente designada, informó que están haciendo un levantamiento de la situación en cada una de las regiones del país y los recursos con los que cuentan para hacer la fumigación y el abatizaje. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.
Gracias, Beatriz. Pues precisamente para conocer más sobre esta emergencia sanitaria en el país, nos acompaña a esta hora la doctora Yasmín Pinzón Suárez. Ella es la jefe del Departamento de Epidemiología de la Clínica Universidad de La Sabana. Doctora, buenas tardes, gracias por estar en Noticias Caracol. Buenas tardes. ¿Estamos realmente, doctora, ante una epidemia explosiva, así como lo dijo el ministro de Salud? En estos momentos seguimos cursando con pocos casos de presencia confirmados ante el virus del chikungunya y pues como tal se mantiene la misma proporción de casos que veníamos trabajando la semana pasada. Doctora, recuérdenos cuáles son los síntomas y en qué momento uno tiene que ir al hospital o tiene que buscar una atención más seria, más profesional. Okay. Frente a los síntomas, recordar que el dolor articular es el principal síntoma asociado a fiebre, asociado a cefalea y a la presencia de un poco de erupciones en piel en algunos de los casos, principalmente. Doctora, el ministro habló de 700.000 pacientes aproximadamente entre octubre y noviembre, pero de esos 2.000 con secuelas, ¿a qué secuelas se refiere? ¿Cuáles son las secuelas del virus? Principalmente son dolores articulares que van a permanecer en estas personas por un periodo prolongado, pueden terminar con un cuadro de artritis crónica en este caso, y pues en caso de las poblaciones vulnerables como los menores de 1 año, las pacientes embarazadas y los pacientes con VIH o artritis, pues pueden presentar complicaciones asociadas a sus enfermedades de base. Doctora, la situación con las lluvias, estamos viendo que en este momento, sobre todo en la costa caribe de Colombia, pues está lloviendo mucho y la lluvia se queda en lugares donde se puede propagar el virus porque pues los mosquitos que transmiten las larvas están allí. ¿Cómo hace la gente para controlar esa situación? ¿Qué tienen que hacer para evitar la propagación del virus, especialmente en las zonas de Colombia donde está lloviendo tanto por estos días? En estos momentos la mejor recomendación es guardar los elementos que generalmente se dejan en el medio ambiente en lugares cerrados para que de esta manera no se generen depósitos de agua y pues de esta manera no se genere una propagación del vector, principalmente. Si no me cuido, doctora, los casos, por ejemplo, en los que se anuncia que ha habido muertes a causa del virus, ¿por qué ocurren esos casos? ¿Qué pasa si no tengo los cuidados necesarios y las recomendaciones? Son pacientes que pueden terminar con patologías como la hepatitis, pueden terminar en procesos de complicaciones respiratorias, en insuficiencias respiratorias y en algunos casos también en enfermedades neurológicas como la encefalitis. Generalmente todos estos pacientes pueden terminar en un servicio de hospitalización y pues en el menor de los casos podrían terminar en un cuadro de mortalidad. Doctora Yasmín Pinzón, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Tal vez recordar los síntomas: dolores articulares, fiebres, erupciones en la piel, dolores sobre todo en los articulares, en el cuerpo, ¿no? Sí, importante. Principalmente esos dolores articulares en ambas extremidades y pues en varias partes del cuerpo principalmente. Gracias, doctora. Con mucho gusto.